La Voz de América presenta. Hoy en Foro, los temas que más interesan a los latinos en Estados Unidos de cara a las elecciones de 2024. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Este 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre se inicia en Estados Unidos el mes de la herencia hispana. Su celebración comienza a mediados de septiembre para que coincida con la independencia de los países centroamericanos. Los hispanos, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, representan un motor vital para la economía y la calidad de vida de la nación. Más de 38 millones de latinos están habilitados para votar en las elecciones generales de Estados Unidos en noviembre de 2024, según el Centro de Investigación Pew. Esa cifra hace de los latinos el grupo étnico más grande y de más rápido crecimiento en el país. Hace unos días, el grupo independiente Libre Iniciativa reveló los datos de una encuesta sobre temas que interesan a los hispanos y su percepción frente a las elecciones del próximo año. La economía y el impacto de la inflación constituyen los temas dominantes de los latinos, según Libre Iniciativa. 48% de los hispanos asegura que Estados Unidos tiene en este momento un mal desempeño económico. Un 31% considera aceptable el desempeño económico y un 17% cree que es bueno. Solamente un 4% cree que es excelente. Sin embargo, la encuesta contrasta con los indicadores económicos ofrecidos por el propio presidente Joe Biden. La inflación continúa cayendo. Ahora ronda el 3%, un tercio de lo que era hace un año. De hecho, nos informaron que en los últimos 3 meses la inflación era cercana al nivel que tenía antes de la pandemia. Pero ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrentan los latinos en ruta a las elecciones de 2024? ¿Es su voto monolítico o hay diferencias generacionales? Para responder estas y otras preguntas, me acompaña en los estudios Joshua Raimundo, director de estrategias de Libre Iniciativa. Desde Miami, Maureen Porras, abogada de inmigración, concejal de Doral. Y desde Nueva York, Robert Valencia, analista político, miembro de la red de periodistas Conectas, ex editor de Newsweek. Bienvenidos. Joshua, voy a empezar contigo. Bienvenido al programa. Pese al desempeño, ¿no?, de la economía, el presidente Biden, ya lo has escuchado, continúa defendiendo los indicadores económicos. ¿Tu opinión? Sí, la realidad es que en la encuesta que nuestra organización hermana, el Instituto Libre, hizo, vemos que los latinos creen que la economía no está bien. 71% creen que está mal o que no está muy bien. Y estamos sintiendo en nuestra comunidad los efectos de esta economía, especialmente la inflación. Entonces, si Biden dice, mira, todo está mejorando, la inflación está bajando, el índice de la inflación quizás está más bajo, pero la realidad es que todavía hay mucha inflación y los precios no han disminuido. Los precios de cosas siempre están aumentando y esto duele en nuestra comunidad. Y según la encuesta que ustedes tienen, afecta principalmente a los latinos, ¿es así? Sí. ¿Y a futuro cómo lo ven los latinos? Al futuro no lo ven muy bien. Yo creo que fue 79% de los latinos en los Estados Unidos creen que la nación no está yendo al rumbo correcto. Quieren cambiar la dirección del país. Y eso es triste ver, porque nosotros creemos que el sueño americano es posible, pero ahora no se ve tan posible con esta economía. Bueno, muy bien, vamos a empezar ahora el debate porque no solamente la Casa Blanca con datos oficiales asegura que la economía va muy bien y está mejorando la calidad de vida de los estadounidenses. Pero ahora sí, Maureen, tú como concejal de uno de los distritos con un alto porcentaje de latinos, ¿crees que la economía es lo que más preocupa a los hispanos? Bienvenido, un placer tenerte nuevamente en Foro. Muchas gracias, Gonzalo. Es un placer estar con ustedes. Sí, claro que sí, sin duda. La economía es algo que preocupa a muchos no solamente nuestros residentes, pero varias estadounidenses aquí en el país.
Como han dicho, la inflación ahorita está reduciéndose. Obviamente no es un progreso, ¿verdad? Es progresivo, se tiene que esperar a ver un resultado, pero sí, las cifras están ahí y las cifras indican que aunque el costo de las viviendas, el costo de las compras de supermercado, de la gasolina, todavía están altas, y vamos a ser realistas que sí están altas y son preocupantes. Ahí vemos en las cifras que no solamente la inflación está reduciéndose, pero también el desempleo está a un nivel muy bajo. Se han creado miles de trabajos nuevos, y esto es algo que tiene que progresar y tenemos que darle tiempo para que llegue a un nivel estable, y eso es el propósito de las políticas de la administración y también el esfuerzo que han hecho para poder llegar a un punto donde podamos ver un poco más estable estos mercados. Pero sí, claro, la economía siempre va a ser algo preocupante para todos los residentes. Ya. Bueno, muy bien. Robert, un placer siempre tenerte en foro, ¿no? Ahora, ¿puede la economía definir el voto hispano para el 2024? Y curiosamente, fíjate qué interesante, contrario, ¿no?, a lo que muchos piensan, el tema de la inmigración, según esta encuesta, no está en los prioritarios de los latinos, ¿no? Cuando la inmigración siempre básicamente se le atribuye como tema prioritario a los hispanos en Estados Unidos. Adelante, tu opinión. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Mira, Gonzalo, yo voy a ser muy sincero. Yo creo que sí, las encuestas indican lo de siempre y lo que hemos visto en elecciones anteriores. Obviamente la economía es un factor importante, el tema del cambio climático, todo eso es importante, no cabe ninguna duda. El problema de enfocarnos solamente en lo que dicen las encuestas y que los encuestadores hacen las preguntas al acomodo que ellos hacen, deja también algo que nosotros no podemos ver aquí, que es ver la política como si fuera una carrera de caballos o como si esto fuera Mr. Simpatía o Mr. Miss Universo. Lamentablemente aquí el estado de la democracia actualmente en Estados Unidos no podemos simplemente enfocarnos en eso. Lamentablemente estamos ante dos candidatos, uno que a algunos les gustará, no les gustará su trabajo, pero hay que mirar el récord que ha hecho el presidente Biden. Pero por el otro lado, y hay que decirlo, hay un partido que está cada vez más radicalizado y que cada vez está bajo la mano fuerte de Donald Trump, una persona que no tiene cuidado ni ningún tipo de cuidado, por ponerlo de alguna manera, con el tema de la democracia. Pero y ¿tú crees? Hasta el mismo Mitt Romney ha dicho que muchas personas en su partido no creen en la democracia. Entonces, enfocarnos en temas como la economía, sí, evidentemente, pero la democracia, lo que conocemos como Estado de Derecho, está en juego. Entonces, no podemos hablar de esos temas cuando no podemos poner la casa en orden en ese aspecto. Pero ahora, ¿tú crees que el voto latino es monolítico entonces? No. ¿O se divide totalmente? No, evidentemente no. Es decir, y esto lo vimos en las elecciones anteriores. En el sur de Texas y en el sur de la Florida hubo una inclinación republicana, pero evidentemente en el universo estadounidense, en el universo del voto latino, evidentemente 60% votaron por Joe Biden. Pero vuelvo e insisto, yo creo que nos enfocamos mucho en las encuestas y sí, es importante. Bueno. Yo no estoy desmeritando el tema de las encuestas, pero el actual paisaje, el actual contexto político en Estados Unidos es preocupante por las razones que ya he citado. Hay un partido que realmente cada vez se muestra radicalizado y cerrando filas en torno a una persona que enfrenta cargos políticos. Y eso hay que explicárselo al público hispano, precisamente porque muchas de esas comunidades escapan de regímenes autoritarios como el venezolano y el nicaragüense. Bueno, muy bien, para eso estamos aquí, para explicar, Robert. Y esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando las tendencias y los temas que más interesan a los latinos en Estados Unidos de cara a las elecciones de 2024. Ya regresamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Continuamos en Foro de La Voz de América. Los hispanos en Estados Unidos empiezan a definir los temas que más les preocupan o interesan en la carrera para las elecciones de 2024. Según la Oficina del Censo, de los 64 millones de hispanos en Estados Unidos, solo el 53% tiene derecho a votar. La oficina indica que ello se debe a que el 30% de la población hispana es menor de edad y a que otro 18% no tiene aún la ciudadanía. Una nueva encuesta sobre los hispanos revela su visión a futuro y cómo perciben las oportunidades en Estados Unidos. Continuamos el análisis en los estudios. Joshua Raimundo, director de estrategia de Libre Iniciativa. Desde Miami, Maureen Porras, ella es abogada de inmigración, concejal de Doral. Y desde Nueva York, Robert Valencia, analista político, miembro de la red de periodistas Conectas, exdirector de Newsweek. Maureen, tradicionalmente el latino ha destacado el tema prioritario de la educación. La nueva encuesta destaca precisamente que entre los hispanos ahora hay pesimismo sobre el futuro. Joshua lo ha comentado acá también. Sobre el futuro también de la educación. ¿Cuál es el desafío para mantener una educación de buena calidad? Y también, ¿qué validez tiene el argumento de que la migración de indocumentados afecta la calidad del sistema educativo en Estados Unidos? Son los fondos, son básicamente aquí en la Florida, desafortunadamente somos uno de los estados que pagan lo menos a las maestras. No podemos retener maestras, no podemos reclutar maestras porque los fondos no están siendo invertidos desafortunadamente en la educación. Y aquí tenemos en la Florida para elegir, ¿verdad? Por lo menos en nuestra ciudad de Doral tenemos una buena combinación de escuelas que son privadas, que son charter, que son públicas, y aquí tenemos unas opciones para los padres, pero no siempre se ve eso por parte de los fondos que son siendo pagados para la educación por los contribuyentes no siempre van a la educación, por lo menos pública, que es donde la mayoría de los inmigrantes matriculándose. Ya, muy bien. Bueno, ahora veamos cómo perciben los latinos el rumbo que está tomando Estados Unidos. Según la encuesta de Libre Iniciativa, 71% de los latinos dice que el país va en el rumbo equivocado, mientras que el 29% asegura que va en la dirección correcta. Ahora, pese a todo, esto es lo que dice el presidente Joe Biden sobre lo que se ha dado en llamar Bidenomics. El Financial Times y el Wall Street Journal empezaron a llamar mi plan económico Bidenomics. Se trata de invertir en Estados Unidos y en los estadounidenses. Está funcionando. Joshua, el presidente Biden asegurando que Bidenomics funciona.
La realidad es que no está funcionando. Robert comentó antes que debemos mirar hacia el récord. Entonces vamos a mirar lo que ha hecho Joe Biden. ¿Qué ha hecho? Él ha cerrado permisos para la producción de petróleo. Él ha aumentado impuestos. Él también ha dado dinero en favoritismo a muchas compañías. Por ejemplo, él ha dicho que él va a controlar los precios de producción de medicinas. ¿Y qué hace eso? Eso significa que va a haber menos producción de medicinas. Entonces, Sin embargo, la Casa Blanca asegura que ha tomado la decisión correcta de acuerdo al peso, de acuerdo al sistema legal de Estados Unidos. Eso es lo que él dice. Él dice que el desempleo está muy bajo también y es más bajo, pero la participación laboral es más baja que ha sido en muchos años. Entonces no estamos produciendo. Pues él puede decir lo que él quiera. Sí, todo está yendo bien, pero la realidad es que analizando, la comunidad latina está sintiendo los efectos de una economía mala. Y en cuanto a la educación, buen punto, los hispanos están de acuerdo con más opciones, más oportunidades y están de acuerdo con políticas que van a dar más libertad a conseguir educación donde quieran. Robert, tu opinión. Bueno, yo me permito corregirle al invitado de Libre Initiative. El presidente Biden abrió una licitación de arrendamiento de 80 millones de acres en el Golfo de México para exploración de petróleo y gas, sin contar los millones de acres que también abrió en el Ártico, en Alaska, precisamente para el mismo fin y para compañías de ConocoPhillips. O sea, que decir que está controlando el tema de la perforación de petróleo y gas es un exabrupto. Y que incluso va en contra de su política de cambio climático, porque precisamente con estas licitaciones lo que está haciendo es exacerbar aún más el calentamiento global. Yo creo, Gonzalo, lo siguiente. El presidente, obviamente, nosotros queremos resultados inmediatos, pero la realidad es que estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Por ejemplo, con el plan que se llama, el proyecto de ley que pasaron, que se llama la Ley de Reducción de Inflación, se está tratando de impulsar la manufacturería en Estados Unidos haciéndole competencia a la China. Invertir en infraestructura, por supuesto. Estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Esto toman años para que esto se realice. Y hay que recordar también que se trató de pasar el Build Back Better, que también fue derogado no solamente por los republicanos, sino también por incluso personas centristas como fue Joe Manchin y Kyrsten Sinema. O sea que también hay que analizar que está el libre mercado, porque si bien el presidente Biden puede tener las mejores intenciones para reducir los precios de la canasta familiar, o como dicen en el estudio, el tema de los precios de la gasolina, la realidad es que este mercado es lo que le permite a las compañías privadas mantener los precios altos para ganancias y para sus utilidades. Entonces yo creo que también hay que entender esa realidad de que si bien el presidente Biden puede tener todas las mejores intenciones para mejorar la economía, estamos en un mercado que a todos nos gusta acá, que es el mercado de libre comercio y de capitalismo, y que las compañías y que Wall Street tiene el manejo y puede manipular esos precios. Pero obviamente las encuestas no reflejan eso, por alguna razón u otra. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista.
Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Y continuamos en Foro de La Voz de América en un debate enriquecedor sobre lo que piensan los hispanos de cara al 2024. Continuamos acá porque vamos a ver, Joshua, precisamente el resultado, lo que piensan los hispanos sobre el futuro de Estados Unidos. Esta es de acuerdo a Libre Iniciativa. El 85% de los latinos de 18 a 41 años dice que ahora hay menos oportunidades versus el 15% que dice que hay más oportunidades. El 78% de los latinos entre 45 y 54 años aquí en Estados Unidos dice que hay menos oportunidades contra un 21%. Y el 79% de los hispanos de 55 a 64 años dice que hay menos 24 versus a un 21%. Ahora, ¿a qué se debe esto, Joshua? ¿Se puede revertir esa tendencia? Sí, se puede revertir, pero voy a concentrar en el hecho de que es triste ver esto porque hemos venido para conseguir mejores oportunidades y al venir aquí ver que no hay, es triste ver. Y la razón por eso no solo es que todo cuesta más, es porque es más difícil abrir un negocio aquí, cuesta mucho dinero y los latinos somos una comunidad emprendedora. Es emprendedora, exactamente. Es emprendedora, entonces... Con los pequeños negocios también, en su mayoría son latinos. Exactamente. Pero sí, podemos cambiar de rumbo y vamos a necesitar cambiar nuestras políticas económicas para poder hacerlo. Un cambio en políticas económicas, si se quiere. Y la gente que están yendo para 2024 deben saber que la comunidad latina quiere cambios en la economía, quiere más libertad y quiere acceso a más oportunidades. Y si no hacen eso, cuidado con el voto latino. Ya, muy bien. Bueno, Robert, un porcentaje considerable de los votantes hispanos se inclinan por los demócratas, como tú bien lo has dicho, ¿no? Porque han aprobado, y lo mencionaste, la ley de reducción de la inflación. Los demócratas han intentado perdonar los préstamos estudiantiles. Estas son iniciativas efectivamente populares entre los latinos, de acuerdo a las encuestas. Ahora, la pregunta es, ¿concuerdas o discrepas de los resultados de la encuesta que no dan buenas calificaciones al presidente Biden? Estamos hablando de la encuesta del tema que estamos hablando. Exactamente. Bueno, a ver, es que volvemos al mismo punto. Es decir, obviamente hay que ver la percepción de la realidad, ¿no? Es decir, con todo lo que ya hemos visto, sí, es evidente que la inflación se ha mantenido bajo control. No hemos incurrido en una recesión porque obviamente la narrativa que hemos visto en los medios es que íbamos a entrar en recesión. Eso nunca ocurrió, no se perdieron trabajos, por el contrario, se mantuvieron los trabajos. Obviamente en algunos sectores han habido pérdidas laborales, etcétera, etcétera. Pero evidentemente aquí en las encuestas también juega mucho el tema anecdótico, porque si bien el presidente Biden puede decir, sí, la inflación ha bajado, no incurrimos en reducir trabajos. Obviamente la Reserva Federal está incrementando las tasas de interés precisamente para bajar un poquito el sobrecalentamiento de la economía, porque la gente obviamente está saliendo a comprar, etcétera, etcétera. Pero y ese es el reto que sí tiene Biden de aquí al 2024, es el de demostrar que sus políticas realmente están tomando efecto para el ciudadano de a pie, que va a la tienda, va al supermercado, va a la gasolinera, donde ve que los precios todavía se mantienen al alza. Es decir, y yo creo que ahí está el reto
que de aquí al 2024 va a tener que implantar el presidente Biden, sin ninguna duda, por supuesto. Muy bien. Bueno, Maureen, salud y oportunidades también son prioritarios para los latinos. Tu análisis sobre ellos, ¿no? La encuesta revela que los hispanos creen que hay menos oportunidades para ellos y son más pesimistas sobre el futuro de sus hijos. ¿Concuerdas o difieres? No, sí, puede ser. Y sabes, especialmente en el área de educación. Claro, las oportunidades están más difíciles, incluyendo con el costo de la educación y también los préstamos estudiantiles. Obviamente vimos cómo la administración trató de ayudar a los estudiantes, tratando de eliminar deudas estudiantiles, pero sí, por eso es que se ve una falta de oportunidad y esto obviamente no solamente los costos han incrementado, pero también la educación. Y por eso es que digo, la inversión en eso puede dar más oportunidades y es más importante que nunca dar esas oportunidades. Y en términos de la salud, pues hemos visto cómo la administración ha hecho todos los esfuerzos que puede para reducir no solamente el costo de medicamentos, pero también limitar cosas como la insulina. Están haciendo, creo que, un esfuerzo en tratar de resolver estas cosas que sí preocupan a la población. Bueno, muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. Ciudadanos latinoamericanos que residen. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Y ya en la parte final de Foro, Maureen, tus conclusiones sobre los temas que interesan a los latinos de cara al 2024. Sí, hay varios temas que preocupan a la población, incluyendo la economía, pero hay que tratar de resolver cada uno. No solo tenemos que concentrarnos en un tema, hay varios que se necesitan atención y creo que la administración ha estado haciendo un buen trabajo. Y hemos visto resultados y tenemos que continuar con líderes de una administración que pueda hacer eso. Muy bien, Robert, tu análisis. Las encuestas son importantes, indudablemente, pero no estamos simplemente para utilizar las encuestas en un contexto actual político que no es normal. Y yo creo que si nos seguimos enfocando en las encuestas, que si bien son importantes, no le estamos haciendo un favor a la población en no describir y no hacer un acto pedagógico de que en la actualidad la democracia está en juego, donde hay un partido político que está totalmente radicalizado. Si nosotros no tenemos respeto por el Estado de Derecho y por los derechos civiles y como humanos, creo que estamos envueltos en un serio problema.
Muy bien, y Joshua, tu opinión final. Sí, las encuestas sí son importantes y vemos que la comunidad latina está sufriendo de las malas políticas de esta administración. En vez de gastar dinero público en favoritismo a compañías como está haciendo la administración, debemos ahorrar nuestro dinero, ser responsables fiscalmente y abrir y lanzar la producción para que la comunidad latina pueda salir adelante en este país. Y es lo que esta encuesta está diciendo. Muchísimas gracias a Maureen Porras, Robert Valencia y Joshua Raimundo. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Vázquez.